Bendecido miércoles 24 de junio, mis amados hermanos. Hoy es tiempo de conocer el tiempo. El ser humano siempre quiere trascender en el tiempo. Se escriben leyes, libros, poesías. Se declaran días especiales, como el día de la mamá, del papá, el día del niño, el día del amor, etc. Y yo no me quiero quedar sin proponer algo que quede registrado. Yo propongo el día del día. Sí, que hoy sea el día del día y mañana y pasado mañana, que cada día sea el día del día. Hoy es el día que hizo el Señor, estaremos alegres. Algunos pesimistas y otros realistas dirán, ¿cómo? Encerrados, viviendo con el temor de quién será el próximo. Y encima un impresionante temblor que tuvimos el día de ayer. ¿Qué más falta? Y yo digo señales y más señales que anuncian que el que ha de venir, vendrá. Ora conmigo, hermano. Padre, en esta hora te pedimos, nos des de tu gracia una vez más. Humildemente nos acercamos a ti, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para pedirte que este día sea de gran provecho, que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a entender el tiempo en que estamos viviendo y poder cumplir con tu propósito. Queremos ser útiles en el establecimiento de tu reino. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es tiempo de avivar la obra, predicar el evangelio de salvación a toda criatura. La muerte es segura, el pecado es la causa, Cristo es la cura. Hay que entender, y repito, el tiempo que estamos viviendo, amados oyentes. Cada tiempo de la humanidad es y ha sido diferente. Muchos de nosotros, y más los que ya somos un poquito mayores, añoramos los tiempos pasados. Pero hay que aterrizar y plantarle cara al tiempo que tenemos y estamos viviendo o sobreviviendo, como lo veas. Aún así, yo digo por los hechos que habíamos sido una generación muy mimada. Hubo generaciones pasadas que la vivieron mucho, pero mucho peor. Imagínense la generación de la Segunda Guerra Mundial, con millones de vidas destruidas. A nosotros, y hablo de nosotros en esta parte del mundo, por lo que a mí respecta, me tocó de disfrutar más de 50 años de vida sin pandemias, sin muertes violentas, sin catástrofes naturales, dígase terremotos, tsunamis. Nos tocó vivir una vida relativamente tranquila, pero de un tiempo a la fecha se ha comenzado a tornar cada vez más y más desconcertante. Y queramos o no, los creyentes de la Biblia por automático decimos, Cristo ya viene. Y aún los inconversos que nos conocen nos dicen, ¿verdad que Cristo ya viene? Y ese es el tema, y se llenan las redes sociales de mensajes apocalípticos, videos de señales, de trompetas, de sonidos, y profecías sobre profecías. Pero luego, cuando se calma un poco la atmósfera del mundo, esos mensajes van disminuyendo hasta casi perderse. Imagina los mensajes en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora entonces, ¿cómo debemos vivir? El título de este sermón es Entendiendo los tiempos. Y mi texto está en Jeremías capítulo 8, versículo 7, pero voy a leer desde el verso 4. Dice así la palabra de nuestro Dios, Jeremías capítulo 8, versículo 4. Les dirás a sí mismo,
Así ha dicho Jehová: el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís: nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Así que dice este texto, versículo 7, donde el Señor me habló y comencé a meditar en ello. Cómo aún los animales entienden el tiempo y el ser humano no entiende el tiempo en que está viviendo. Dice que aún la cigüeña en el cielo sabe cuándo debe volver. Dice que la tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar a otro lugar. Y dice la profecía: en cambio tú, pueblo mío, no entiendes mi ley. Así que es muy importante, hermanos, que en el cuerpo de Cristo haya hermanos con muchos y diferentes dones para la edificación de la iglesia y el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Pero hoy quiero hacer énfasis en algo que sí o sí debemos de tener. Debemos tener hermanos, incluyo hermanos y hermanas, ancianos, dirigentes, que entendamos los tiempos. Mire usted esta narrativa en Primera de Crónicas, donde habla de cómo se iban añadiendo guerreros, cada uno diestros en alguna arma y en alguna destreza de guerra para ayudar a David. Dice la Escritura en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra que Jehová ya había dicho. Observe, mire las características de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, dice, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. ¿Cuántos están escuchando? Y dice esto: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos.
De Zabulón, 50,000, que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Cuán necesarios son esos miembros en las congregaciones de los santos. Cuán necesarios son esos guerreros de oración, de intercesión, que tienen esos dones, esas destrezas, porque aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo en Cristo. Y asimismo, hoy estoy haciendo énfasis en lo necesario en las congregaciones. Esos santos que ven más allá, que ven lo que otros muchos no ven, que cuando preguntan, ¿y ahora cómo viviremos?, saben entender el tiempo en que estamos viviendo. Dice de los hijos de Isaacar, si usted ha oído, amado hermano, cada tribu tenía una característica, una destreza. Y aquí vemos la figura de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde cada miembro, según la medida de fe que ha recibido, debe ministrarla hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Así que, dice de los hijos de Isaacar, eran 200 principales entendidos en los tiempos. Y si algo necesitamos es entender los tiempos en que estamos viviendo. Cada tiempo es diferente, mis amados hermanos. Dice, y que sabían lo que Israel, y permíteme decir aquí, y que sabían lo que la iglesia debía hacer. Pero mire dónde está lo bueno de esta escritura. Dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, porque tenemos mucha gente en el cuerpo de Cristo, y no solo estoy hablando a nivel local, sino a nivel mundial. Gente entendida de los tiempos, pero desgraciadamente pocos, muy pocos son los que siguen a estos dichos. Y es muy necesario. Así que estamos en medio de una gran pandemia, de una gran mortandad. Ayer un tremendo terremoto que nos tocó vivir. Y yo lo sé, las redes sociales se llenan de cazaseñales y se predica sobre esas señales todos los días. Y no que esto sea malo, sino que hay que tener cuidado y no olvidar que nuestro enemigo es el padre de mentira. Y él nos hace un cambio de vía y logra desviarnos de la comisión que se nos ha encomendado. Recuerde que tenemos que ir y predicar el evangelio, hacer discípulos a través de enseñarles el evangelio, no a través de las señales. Y quiero hablar un poco acerca de esto. Recuerde que las señales son para los incrédulos, no para los creyentes. Es para llamarlos al arrepentimiento. No es para que usted y yo, iglesia, estemos pasando y repasando el tiempo en las señales. Las señales son para los incrédulos, no es para la iglesia de Cristo. Es para que aprovechemos, para que se vuelvan, para que se arrepientan los pecadores. ¿Cuántas veces no hemos oído cuando en Mateo capítulo 16, versículo 1, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. ¡Qué fuerte! Y no lo digo yo, sino lo estoy leyendo, respetando los puntos, los signos de admiración.
Es palabra de nuestro Señor, es palabra de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que les dice a los religiosos que entienden las cosas físicas, humanas, pero no saben distinguir los tiempos. Y les dice generación mala y adúltera. Y les dice que la única señal que les será dada es la señal del profeta Jonás, y sin decir más se apartó de ellos. ¿A qué se refería el Señor con la señal de Jonás? Sí, así es, que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, y para esto vamos a el libro de Jonás en el capítulo 1:17. Es un libro que por lo regular se enseña mucho en la escuelita bíblica, pero cuánta falta nos hace a los adultos de la iglesia. Y hoy, este miércoles, sería buen día para que usted lo lea. Son tan solo pocos capítulos y es una historia tan interesante, y vemos que el Señor Jesús la avala. El Señor Jesús se refiere a ella, confirmándola no como un cuento para niños, sino como una señal profética maravillosa, grandiosa de Dios. Así que en Jonás 1:17 sabemos la historia. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Se recuerda que Jonás le pidió a estos mercaderes, a estos marinos, que él era la causa de tamaña tormenta y que lo arrojasen a él y que la tempestad se calmaría. A lo que ellos le preguntaron, pero tú ¿quién eres? Y él les dijo, soy hebreo y temo a Jehová. Él andaba huyendo de Dios. Y siempre que leo este pasaje, no me canso de decirle a los oyentes, podrás huir de Dios, pero no podrás escapar de Él. Así que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y luego fue vomitado en la isla de Nínive, donde no quería ir. ¿Para qué son las señales? La respuesta es para que procedan al arrepentimiento. Las señales son para los incrédulos. Así que en Jonás capítulo 3 dice que él fue vomitado en Nínive, ahí estuvo, y llegó a él palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Mire, la primera vez que Dios le habla a Jonás, él se levanta rápidamente, pero para salir huyendo. Él se iba a España, pensaba que allí no estaba Dios. Tuvo que ser tragado por el gran pez, estar en el abismo, en la profundidad. Allí durante 3 días y 3 noches. Y a donde no quería ir, a Nínive, porque eran enemigos de los hebreos, allí lo fue a vomitar el gran pez y le volvió a hablar Dios, y entonces sí obedeció. Hermanos, seamos obedientes, no esperemos a que pasar tantas vicisitudes y tantos quebrantos. Seamos dóciles para estar prestos para obedecer a nuestro Dios. Y vemos, imagínate a Jonás entrando por la ciudad de Nínive, todo envuelto, todo lleno de algas. Imagínate el aspecto que tenía este hombre, este profeta de Dios. Y dice que caminó el primer día y decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Está oyendo, hermano? Se arrepintieron. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes,
Mire cómo este hombre entendió el tiempo, que era el tiempo de la visitación de Dios para su ciudad, y proclamó arrepentimiento. ¡Wow! Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Escuche, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y esto es un inter para aquellos que dicen, es que lo que Dios dijo que se debía hacer en toda la Biblia, Dios no cambia en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo les digo a esas personas cuando entramos en esa apologética, le digo, Dios sí cambia en su trato para con nosotros. Y aquí vemos que Nínive se arrepintió y Dios cambió para con ellos. Lo que Él no cambia es en su esencia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y puesto porque Él no cambia, es que no hemos sido destruidos, donde está el tema del diezmo ahí en Malaquías. ¿Se arrepintió Dios? Sí se arrepiente cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando nosotros nos volvemos a Él, Él se vuelve a nosotros, porque Él no cambia. Su misericordia es eterna. Sus promesas para nosotros son para siempre. Pero hay que entender su ley. ¿Se da cuenta, amado hermano? Dios salvó y sigue salvando a través de la gracia. No es por el del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento el Señor está anunciando: Nínive fue salvado por su arrepentimiento, no por sus obras. No eran del linaje de Abraham, porque la salvación no es por obras. Es a través, como dice en 1 Corintios, por la locura de la predicación. Imagínese creerle a un hombre con una apariencia. ¿Cómo sería? Imagíneselo usted. ¿Cómo sería la apariencia de Jonás cruzando la gran ciudad de Nínive como un fantasma? Recuerde que este hombre acababa de estar 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, en el abismo, en lo más profundo del mar. Y ellos, al verlo y oír que en 40 días iba a ser destruida la ciudad, creyeron a Dios, dice, buscando señales. Pero Cristo es el poder. Cristo es la mayor señal, la sabiduría de Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos, en este tiempo de señales. Porque las señales no es para que la iglesia esté entretenida, es para aprovechar y predicar el evangelio de salvación, como dice en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Me está oyendo, amada iglesia? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque para los que se pierden, esto es, para los que rechazan a Cristo, lo consideran una locura, pero no para aquellos que fuimos llamados y los que están esperando la manifestación de la iglesia de Cristo. Sigue diciendo en el verso 22, porque los judíos piden señales. Miren, los religiosos piden señales. Y los griegos, tipificando al mundo, buscan sabiduría. Pero nosotros, mire que aquí nombra 3
tres grupos: judíos, griegos y la iglesia. Judíos, griegos, pero nosotros, dice, la iglesia, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, Cristo es tropezadero. Y para los gentiles, es locura. Mas para los llamados, sean judíos, sean griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Alguien está ahí oyendo? ¿Qué debemos hacer entonces como iglesia, mis amados? No te entretengas con las señales. Escucha en el libro de Hechos, cuando Cristo es ascendido. Pero déjame narrarte desde el verso 6. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y alguno preguntará, entonces no es que debemos conocer el tiempo. Aquí está hablando él, el día y la hora de la parusia, el día y la hora en que él vendrá. Así que él no responde, sino que les dice en el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, martureos, mártires. Y les dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo es para ser testigos de Cristo, para predicar a Cristo y a este crucificado. No es predicando señales, no es predicando sabiduría humana, ciencia humana, es a través de eso que para algunos es una locura, pero para los llamados como usted y yo, cuando oímos que Cristo resucitó, que fue muerto en la cruz del Calvario y que estuvo sepultado 3 días y 3 noches, pero resucitó de los muertos. Y usted y yo, sin más, por la fe, lo creímos. Y desde ese entonces, bendita locura, aleluya. Y él les dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que Cristo, resucitado, les enseñó a ellos. Y delante de ellos él fue ascendido, levantado al cielo, a través en una nube. Y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que, con todo respeto, mi amado hermano, mi amada iglesia, pero con toda convicción te digo: ¿qué haces perdiendo el tiempo mirando al cielo, las señales, los videos, las prédicas y estás allí? Levántate y predica, apresúrate. Recuerda que a Dios le plació salvar a los perdidos, no por sabiduría humana, no por señales, sino por la predicación del evangelio. Que Cristo estuvo 3 días y 3 noches y se levantó de los muertos. Que seas lleno del Espíritu Santo, iglesia, para que seas testigo, para que recibas poder. ¿Poder para qué? Poder para predicar en medio de tan grande oposición. Sí, levántate y predica, no de señales, repito, no de ciencia, predica a Cristo y a este crucificado. Oh Dios, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Gente está muriendo. Y he dicho que
la muerte más terrible, la muerte más horrible, horrenda. No es morir ahogado o quemado, es morir sin Cristo. Y algo que debe ocupar a la iglesia es predicar a los que están en peligro de muerte. Es predicar el evangelio de salvación. Lo más terrible es gente muriendo y muriendo sin Cristo. Lo más terrible es ver gente y aún la misma iglesia con señales tan claras y no pasa nada, no se arrepienten, siguen en su mismo pecado. Las señales son para provocar al arrepentimiento. No, hermano, que no pase así con nosotros, que seamos expertos en señales y llevemos una vida tan de pecado, tan clara en la maldad. Es para arrepentirnos y es para levantarnos y predicar a Cristo y a este crucificado. Que Dios bendiga su obra, que Dios bendiga a su iglesia. Estos son tiempos que urgen que se predique salvación a los perdidos. Entiende el tiempo en que estás viviendo. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redime. Del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó y junto a Él me sentó.
sí.